Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Una Buena Plática, el lugar donde todo mundo tiene algo que decir. El día de hoy es un día muy especial para nosotros. Va a estar con nosotros el Pastor Sinfo. Pastor Sinfo, ¿cómo está? Muy Muy bien. bien, aquí estamos, Armando. Es un reto y primero que nada, por si nos ven diferentes, el día de hoy nos está ayudando un buen amigo, mi amigo Junior, con las cámaras, Eh, así que, pues bueno, se ve un muy bien, poquito diferente nada más. muy bien, muy Se ve bien. un poco mejor, pero bueno, y pues qué mejor ocasión para poder cambiar todo esto que tenerlo usted, Pastor. Eh, Bueno, poniendo en contexto a todos, nosotros, yo y mi esposa, hemos platicado en otras ocasiones acerca de que estamos trabajando en una iglesia, ¿verdad? sí, Acá en este país, en Estados Unidos, y él es el pastor principal, ¿verdad? De nuestra congregación. Ya tuvimos también al pastor José con nosotros platicando, y pues bueno, en esta ocasión lo tenemos a usted. eh, Estoy seguro que tenemos muchísimas cosas de qué platicar. eh, Tan solo hace poco creo que hacíamos el recuento de sus años de ministerio, ¿verdad? sí, Si me recuerda la cantidad de años, sí, más o menos hay como unos 61 años no más. Por más, ahí andamos, como sí. 61 años de ministerio. Ya Entonces, llovió. ya se imaginarán cuánto hay que platicar. Pero bueno, estoy seguro Eh, que vamos a tener una muy buena plática. muy bien. Primero que nada, platicábamos un poco antes de comenzar a grabar, pues acerca de historias, ¿no? Todos tenemos como ciertas historias, anécdotas, usted tiene muchísimas, Eh, pero quiero comenzar y por ahí platicamos un poco acerca de cómo fue su conversión, ¿verdad? Yo lo he escuchado, ¿verdad? En mensajes, en prédicas, cómo ha sido su historia y cómo conoció a Cristo. eh, Hemos visto y creo que somos testigos también de cómo Dios ha obrado en su ministerio a lo largo de muchos años, pero pues todo tiene un comienzo, ¿no? Entonces me gustaría que comenzáramos por ahí, cómo fue esa historia de su conversión. pues es algo, yo te digo, hermano, que es algo, yo sinceramente, yo mismo me asusto conmigo al pensar cómo fue que Dios tuvo misericordia de mí. Mm. Porque la Biblia dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, Sí. pero es poder para los que salvan. Pero cuando yo no conocía a Dios, si alguien me hablaba de Dios, del Evangelio, pues para mí, en primer lugar, era ateo. Ujú. O sea, no concebía la idea de Dios en mi vida, porque mi niñez fue una niñez sin educación Ok. y fraguada en un hogar donde una familia no conocía a Dios. Ujú. Las características de la familia que no conoce a Dios a veces es un poco triste la situación en que se encuentran. En primer lugar, porque no hay temor a Dios. Entonces, en mi niñez fue algo fuerte, que eso coadyuvó para que yo no pudiera concebir la idea de que hubiera un Un Dios tan Dios, bueno viviendo tantas cosas tristes. claro. Entonces, yo mismo me quedo, ¿cómo fue? A veces digo yo, bueno, si Dios me salvó a mí como yo era y quién era, entonces yo digo, Dios puede salvar a cualquiera, Claro. por más pecador que sea. Ujú. Porque yo te digo, Armando, es un testimonio, este, como Dios salvó mi vida. Claro. Yo tenía 22 años y andaba en Monterrey sin padre, sin madre, sin freno moral. Ya a los 22 años mi vida estaba muy desordenada, como dice el hermano José Martínez. Claro. Una vida desordenada, vacía y en tinieblas. Así era mi vida, Ujú. ¿entiendes? Entonces, cuando yo me encuentro de esa manera, vino mi hermana a buscarme a Monterrey. Mi Ujú. hermana Ángela, la mayor, ahorita tiene más o menos como 97 años. Todavía vive. Ella se vino para Estados Unidos y acá se entregó a Cristo.
Wow. Y ella deseó regresar al ejido donde nosotros vivíamos, donde mi papá, mi mamá vivía. Ujú. Y se decidió a traer el evangelio. No más que Órale. para eso ella invitó a un americano que no sabía hablar español, pero que era ministro, predicaba, inclusive de Asamblea de Dios. Wow, mira. y y entonces de allí ya el lugar donde nosotros vivíamos eran 53 ejidatarios, una comunidad Ujú. agraria, se le llama ejido, Ejido del Arco, municipio de Güemes. eh, y nadie era cristiano, Claro. Sí, era un área un poco más alejada de toda la muy al pie de la bullicio de la ciudad, sierra, todo eso. Sí. junto al río Corona. Wow. Y nadie había podido entrar allí porque nadie quería el evangelio. Mi Ujú. papá era alcohólico. Entonces, mi papá fue el único que le dio lugar para que se explicara el evangelio en su casa, Wow. por la razón, no tan solo porque él era necesitado alcohólico, lo hizo por su hija con cariño, que ya tenía tiempo de no verla y que ahora traía las nuevas del evangelio. Wow. Pues mi papá dio permiso. Eso fue en la mañana. En el resto del día los ejidatarios le decían que no les diera lugar. Inclusive le dijeron que le iban a acabar los pollos a mi mamá porque eran bien comelones esos hermanos, Sí. que no los aceptara en la casa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pero mi papá le dio lugar y ahí se predicó el evangelio, se entregó a mi papá siendo alcohólico, mi mamá delicada en salud, mi hermano ya había matado a una persona, ya había estado en Ciudad Victoria, en el Cerezo. Yo fuera de la casa, mi hermano menor siguiendo todo lo que Sí, éramos. viendo todo ese contexto. Ujú. Entonces, gracias a Dios que mi hermana sintió ir a buscarme a Monterrey. Me Ujú. encontraba yo en Monterrey a la edad de 22 años, pero Ujú. ya sinceramente estaba muy turbado. Ujú. Había probado muchas cosas del mundo y estaba envuelto y arruinado moralmente y ya no figuraba en mi vida. Pero ella se acercó y me dijo, Dios te puede cambiar, Wow. Dios puede llegar a tu vida y cambiarlo todo. Se me hacía muy difícil, yo pensaba que no tenía Dios misericordia de mí por Ujú. cómo era. Pero bueno, gracias a Dios que me habló del Evangelio, no acepté. Pero como el ministro que vino tenía una relación con un misionero en Villa del Carmen, Nuevo León, Ujú. cerca de Monterrey, él encauzó mi familia a, a ellos. Entonces ellos hacían conferencias. Y en una conferencia que vino mi papá y mi mamá a Villa del Carmen, allí yo fui a verlos porque tenía ganas de verlos. Mm. Y allí fue donde yo me entregué a Cristo. Wow. Y rechacé primero en una conferencia. Y ya la otra conferencia que iba a ir, que fue después de la primera, y ya nomás iba a verlos y me iba a regresar porque sabía que me iban a enredar. Sí. Y no, sí, me enredaron de plano porque en la segunda ocasión ahí vi al Carmen. Ahí fue donde yo me entregué a Cristo. Wow. Me entregué a Cristo. Recuerdo que era el 29 de diciembre, era las 11 de la noche cuando me entregué a Cristo en Villa del Carmen, Nuevo León. Wow. Y eso fue algo tremendo porque, pues en primer lugar, es muy difícil cuando tú eres ateo, no Ujú. crees. A veces por lo regular necesitas mirar algo Claro. para poder creer. Ujú. No sé, ni sé qué fue lo que me levantó de la banca. Ujú. No sé, no entiendo cómo fue que yo me levanté de la banca. Yo no saco más que pensar que el Espíritu Santo Claro. me redarguyó. Claro. O sea, me hizo sentir convicción y pasé. Yo creo que pasé sin querer, no sé cómo. Pero imagínate cuando iba por el camino de la banca hacia el altar, pues nomás se oían los gritos de los aleluyas, de los gloria a Dios, porque toda la familia mía estaba ahí en esa conferencia y Ujú. los hermanos que se habían salvado también. Entonces,
fue una algaraza que hicieron tremendo cuando me vieron caminar. Entonces yo llego al altar allí y no hallaba qué decir. Pues Sí, nunca había hablado con Dios ni nada por el estilo. Entonces no hallaba qué decir nomás. Pero fue algo fuerte porque estaba la presencia del Espíritu Santo ahí claro, en ese lugar, en el altar. Por eso toda mi vida he amado la casa de Dios claro, y siempre he estado cerca del altar, porque el altar fue un medio donde yo pude encontrar a Dios en el altar claro. de una iglesia. En mis 61 años que tengo, siempre me ha gustado sentarme cerca del altar, Claro. porque en el altar pasan muchas cosas bonitas en la vida de un pecador. Y que en su caso, digo, en esta historia que nos cuenta, bueno, a lo mejor te podemos contar más detalles un poco más a fondo, pero yo que he escuchado también su historia, creo que ese momento en el altar cambió el rumbo de su vida por completo, ¿no? O sea, yo recuerdo que en una ocasión usted contaba que, y mencionaba una frase que a mí se me quedó muy grabada, que decía que de no haber por sido de que Dios lo alcanzó, usted no sabía dónde estaría hoy en día, ¿verdad? Creo que literalmente a usted el conocer a Cristo le cambió su vida entera, ¿no? Pues sí, fíjate, hermano, que si a la edad de 22 años ya estaba destrozada mi vida, porque sinceramente, como dice la Biblia, el diablo viene para matarte, para robarte Claro, o para destruirte claro. completamente. No tiene poder para aniquilarte, pero para desbaratarte, sí. Sí, Te hace garras, te hace pedazos, Satanás. Entonces, cuando yo estoy en el altar, este, lo primero, todavía me acuerdo, lo primero que yo me acuerdo fue, le dije, Dios, si existes, hazme sentir, mm, porque no siento nada. Entonces, hazme sentir que tú existes. Enseguida siento un toques en los dedos, como wow, corriente de electricidad, que nunca en la vida me habían dado toques cuando andaba borracho con las baterías en las las plazas. máquinas. Pero esos toques que sentí en los dedos jamás los sentí en mi vida. Y también una dulzura que no pude ver, pero la pude sentir en mi corazón, que todavía me acuerdo, no sé qué era dulce adentro de mí. Entonces, pero le dije, ¿qué te digo? ¿Qué hablo? Ujú, Pues no sabía decir Dios le bendiga, no sabía decir nada ujú. de asunto. Y me caía mal que me dijeran hermanos, no sé por qué, pero me caía mal. Pero bueno, sí me acuerdo que cuando me di cuenta que el americano había venido, traté de cazarlo a ver si lo hallaba predicando en el rancho para apretar el pescuezo, porque todavía que no creía yo pensaba que él había traído alguna droga. Wow, Pues mi papá de la noche a la sí. mañana, alcohólico, cantando coritos, chiflando coritos en el sillón. Ujú. Mi mamá, sin que nadie hubiera orado por ella, sana. El otro alma del diablo, que ya era un mal hombre. Sí, ¿Cómo mató al otro hombre? Le dio un peñascazo en la cabeza y lo mató. Y está fuerte eso, Armando. ujú. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero bueno, allí en el altar Dios quebró mi vida. Wow. Sí, Y, comencé. y algo que a mí me encanta y creo que es algo que hoy en día ha crecido mucho el índice de ese tipo de pensamiento. Yo creo que es muy difícil, y bueno, y en su experiencia creo que me va a entender lo que quiero preguntarle. eh, la perspectiva de un ateo, ¿verdad? Es, siempre es la cuestión de la evidencia, ¿verdad? El Sí, querer, bueno, si existe, bueno, se tiene que ver, ¿no? Se tiene que sentir. Y me recuerdo mucho cuando Tomás, ¿verdad? La famosa frase es que, pues que quiero ver, ¿verdad? Ese Tomás incrédulo, sí. queriendo ver, queriendo experimentar. Y bueno, también la respuesta de Jesús, ¿no? Diciéndole, bueno, pues aquí están mis marcas. Creo que esa idea o esa ideología
de hasta no ver, no creer, Sí, es algo que hoy en día se está fomentando muchísimo, ¿verdad? Y queriendo que no, ¿verdad? Se está infiltrando mucho en nuestras iglesias también. sí, Eh, de ahí creo que también es algo que, como pentecostales que somos, algo que predicamos mucho y creemos mucho es también la cuestión de la experiencia, sí, ¿verdad? El cómo Dios también obra físicamente, de cómo Dios también se manifiesta tangiblemente y pasan este tipo de cosas, ¿no? Eh, en su perspectiva y en su experiencia o lo que usted ha vivido y cómo fue esa transformación de parte de Dios a su vida, como ateo que usted era o con esa idea de que de no creer hasta no sentir, hasta no ver, eh, cómo usted concilió después de que tuvo esta experiencia, cómo cambió su forma de pensar. Es decir, lo que lo hizo cambiar fue la experiencia, ¿no? Fue ese sí, sentimiento, fue sí, esos toques y esa sí, dulzura que comentaba. sí. Pero a la hora de razonar y de pensar, ¿cómo cambió eso en usted? Pero fíjate, Armando, que yo digo que hay ateos prácticos Ujú, y hay ateos teóricos. claro, Entonces, cuando tienes eso en la sangre una naturaleza atea adentro, es muy difícil, claro, es muy difícil. A veces el ateísmo teórico se mueve, cambia, pero a veces hay uno que es malo, claro, que no acepta de ninguna manera, no concibe nada. Sabes que lo que vale en la vida de un ateo es que Dios está vivo claro, y que Dios va más allá de lo que nosotros pensamos. claro. Siempre me acuerdo en el Salmo 40, en el primer versículo dice que Dios se inclina hacia uno. Claro. Pero ¿cómo es posible que Dios se pueda inclinar ante un ateo? Ujú, Porque el amor de Dios sobrepasa el ateísmo. wow, Y yo creo que lo que puede mover a un ateo de las dos clases, el teórico y el práctico, es el amor de Dios. wow, Y si no se manifiesta Dios a través de ti o de un pastor o de un hijo de Dios que está dando testimonio, a veces la providencia de Dios se mueve claro. que tú ni te das cuenta. Mm, Yo para cuando acordé en el altar, estaba lleno de lágrimas de mis ojos. mm, Nunca había experimentado eso en mi vida. Y yo decía, es sudor, no puede ser, yo no puedo llorar. No me arrodillo ante nadie, jamás de los jamases, menos ante un Dios que no lo conozco, no lo veo. Y esa era claro, mi... Pero no sé de dónde salieron las lágrimas, pero pues la Biblia dice que Dios hace un cambio no exterior, se mete hasta dentro de ti claro, y saca la miseria del diablo del corazón de piedra y claro, te pone un corazón que te hace a veces estremecer. claro. Entonces, yo alabo y adoro a Dios porque Dios nos ama tanto como dice Claro. Juan 3:16, de tal manera nos amó Dios. No más que bueno, pues tú sabes que todo el ambiente que nos rodea y todo lo que ofrece el diablo y tantas tentaciones y toda esa cosa, pero bueno, seguimos nosotros como quiera a mi edad. Yo, pues después que el Señor me salva, pues me quedo a estudiar Ujú, en un instituto bíblico y ahí comencé a aprender. Difícil porque no tenía educación. claro. Y después que termino, me separo y comienzo a predicar el evangelio en los medios rurales. Con un poco de estudio y una poquita experiencia, me lancé porque Dios me hizo sentir que yo debería de predicar el evangelio. Claro. O sea, yo recibí un llamado de Dios a predicar el evangelio y tenía inclinación a irme a los medios rurales. Quizás será por mi manera de que viví en ese medio. Claro, en ese contexto, ¿no? Sí, Ujú, en ese ambiente, con gente,
no educada, con gente no profesional. Entonces comencé a predicar el evangelio en los medios rurales. Y así fui agarrando experiencia, y se establecieron muchas iglesias en los medios rurales. Después entramos a las ciudades. La primera ciudad que entré fue a Victoria. Y qué cosa, hermano, que me fui a Victoria y abrí una obra en la ciudad porque los hijos míos crecieron y ya no podían estudiar en los ejidos. Sí. Entonces me tuve que mover a Ciudad Victoria y estuvieron ellos enfrentando situaciones de estudios superiores y todo, Sí. como en la UAT, en la universidad. Pero ahí establecí una obra, comencé la obra en mi casa, se llenó la casa de gente, rentamos un lugar y luego ya el lugar era insuficiente y de repente llega un hermano y me dice, tengo 2 solares con un edificio vacío. Tuve medio año tratando de abrir una obra aquí en Victoria y no pude. Y mi esposa y yo decidimos regalar esto y lo miramos a usted en una visión, que a Wow. usted era el que le deberíamos de dar. Y ya se abre una obra en Ciudad Victoria, que ahora es un proyecto ahí que está como para 600, 800 personas. Wow. En Ciudad Victoria, Príncipe Paz. Entonces, así ya comencé en las ciudades, ¿me entiendes? Entonces, comenzamos a predicar el evangelio y gracias a Dios que seguimos todavía hasta este día Y predicando, Armando. creo que aquí lo clave es cómo no servir a Dios después de que hizo algo así, ¿no? ¿Qué cosas? Cómo no servirlo. Y bueno, antes de llegar a toda la cuestión ministerial, que creo que es lo que más podemos resaltar, pero también viniendo de todo ese contexto, ¿verdad? De lo que hablamos, su testimonio, todo lo familiar, todo lo demás, quiero que me cuente una historia. Y es, usted estudia su instituto, no sé en realidad en qué intervalo de tiempo es, pero usted conoce a la que es hasta la fecha su esposa, Sí. ¿no? La pastora Tabita. Quiero que me cuente esa historia. ¿Cómo fue que la conoció? ¿En qué intervalo? ¿Cómo estaba usted viviendo? ¿Qué fue lo que pasó por ahí? Es algo tremendo. No fui muy, en mi vida cristiana, tuve experiencias fuertes de pecador. Y hasta donde no iría en mi vida de pecado. Pero después que conocí a Cristo y Cristo cambió mi vida, no era Juan Charrasqueado, que era valiente y enamorado y todo lo que tú quieras. De veras que eso Dios quebrantó, Claro. la naturaleza que existía en mí. Y yo sinceramente hasta yo mismo me asustaba cómo ya me podía contener enfrente de las muchachas, ¿me entiendes? Porque era muy sinvergüenza. Pero Dios quita los sinvergüenza, ¿entiendes? Amén, amén. Entonces, andaban 2 muchachas, una de Estados Unidos. Qué bueno que mi esposo no vaya a oír esto porque me va a agarrar a palos. Pastora, pero no nos vaya a regañar, es una historia. Sí. Aparte, ya, pues la pastora se quedó con usted, pues ya. No, pero tú sabes que tenía temor de Dios ya, entonces, claro. Temor de Dios y fui separado, reservado. No andaba encimado, no, Dios me libre. Pero luego el tremendo Rosalío Martínez, nos cruzamos él y yo en Ciudad Victoria. Después nos cruzamos en Monterrey, él trabajando y yo también trabajando. Porque yo tuve un tiempo trabajando para hacer dinero y ayudar a mi mamá y no dejé el ministerio, pero me metí a trabajar para ayudar. Y ahí me encontré a Rosalío Martínez también trabajando. Pero bueno, mi mamá muere y Rosalío deja el trabajo en Monterrey. Y dice, fíjate que yo voy a estudiar al Badiel.
voy a dejar aquí el trabajo. Entonces le digo, fíjate que yo ya no tengo objeto de estar trabajando aquí, yo me voy a seguir en la predicación. Y ahí nos vemos y aquí se rompe la taza, cada quien para su casa. Pero luego después me habla Rosalío ya de enamorado que se iba a casar. Y tenía un becerro para traerlo a la boda que era el que iba a matar para la comida. Porque en México el novio es el que hace la comida, el que paga todo, ¿me entiendes? Acá en Estados Unidos la novia, yo creo, pero allá Rosalío no hallaba cómo cambiar, cómo traer el becerro. Yo traía una camioneta vigía que Dios me la dio ya, una de las primeras camionetas que Dios me dio. Y ya le dije, sí, te la llevo a Río Bravo. Bueno, dice, ¿en Río Bravo? Sí, Río Bravo. Pero está entre la sierra el becerro, pues allá vamos por él. Y fuimos por el becerro y llegamos a Río Bravo. Pero Dios. Siempre en cualquier historia o en cualquier comentario, siempre salemos con esa palabra, pero Dios. Claro. Sí, para bien. Claro. Aunque se vean cosas adversas, uno usa esa palabra, pero Dios, que ya tenía arreglado. ¿Quién iba a ser mi novio? Llegamos, descargamos el becerro. Yo andaba con un muchacho de compañero haciendo campañas también. Se llamaba Rubén Gutiérrez, de la dinastía de los Gutiérrez de Padilla. Éramos muy cuates y andábamos juntos. Y llegamos con el becerro de Rosalío y Rosalío nos dice, vayan a la segunda iglesia de Asamblea de Dios porque hay bastantes muchachas ahí. Vámonos. Y pues ni tardos ni perezosos. Y la historia de Tabita comienza allí cuando llego a la iglesia. Mire. Una mujer flaquita, con pelo largo, dirigiendo el culto, bien encendida, bien prendida, y con unos ojos bonitos. Y había bastantes muchachas. Le parpadeaban mucho los ojos a Rubén. Había bastantes muchachas ahí. Y yo no quité los ojos más que de la que estaba enfrente. Para nadie más. Tabita. Y ahí sentí en mi corazón que ella era mi novia, iba a ser mi novia. El problema con el que me encontré es que ya traía novio ella. Sangre de Cristo. Pero eso se soluciona, ¿no? Eso se soluciona después. Ay, Padre Santo. No, pero no. Dios. Fue Dios. Porque ahí se inició el asunto, ¿entiendes? Ya después no te platico las cómo fue, pero ahí conocí a Tabita. Ella se fue para Milwaukee por situaciones difíciles a trabajar y yo seguí predicando en la sierra, pero yo le pedí a Dios que si era la voluntad de Dios que si ella iba a ser mi esposa, que me dieran permiso en la migración para pasar a Milwaukee a verla. ¿Y usted no tenía Pues tenía una tarjetita local, pero lo que no tenía era nada de dinero. Y lo regularmente para pedir permiso pues sí, lo primero que te pedían era solvencia económica. Sí, el dinero. Y luego en qué ir. Y apenas estaba pensando cuando vino un misionero puertorriqueño y me dijo, oye, tengo un carro 61 Volkswagen, te lo voy a regalar. Ay, ya dije, Señor, gracias porque estás poniendo los medios, pero muéstrame. Le puse esa muestra, cómo llegar, pero también le puse la muestra que si era la voluntad de que Tabita fuera mi esposa, que la migración no me pusiera trancas. Entonces sopló el carro, no con llantas nuevas, todas pelonas, lisas, para ir hasta Milwaukee en el carrito 61. No había aparato de esos que hay ahora, Armando. GPS, nada de eso. Nomás tenías, a veces ni pluma traías un lápiz de esos, lápiz de escuela. Te agarrabas un mapa y apuntabas, le rayabas bien rayado toda hasta donde te llevaba directo y era como así, caminabas. Pues Dios suplió el carro. El que me tocó en la migración no preguntó nada, nomás escribió.
6 meses para Milwaukee. Y ya me puse a trabajar allá también para hacer dinero, Claro. hermano. Pero fue muy fuerte para mí. Y ya después que nos casamos y seguimos en el ministerio, pues también fue muy fuerte el asunto económico para nosotros, por el medio en el que nos encontrábamos. Claro, es lo que iba a comentar. Tengo entendido que la gran parte del inicio de su ministerio fue en áreas rurales, ¿no? Sí, en áreas Entonces, rurales. digo, si a veces estar en una ciudad es complicado en ocasiones, Sí, ahora en un medio así o en un contexto así, es todavía más complicado aún, ¿no? sí. ¿Cómo ustedes como matrimonio primero y después ya como familia con sus hijos fueron superando esas adversidades? En primer lugar, mi papá, después que fue alcohólico, Ujú. todo lo que él gastaba, cuando Dios llega a tu vida, no tan solo te bendice en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, pero Dios te ayuda en lo económico, porque mi papá se fortaleció después que se entregó a Cristo. Porque él duraba 2 meses en Ciudad Victoria en la zona de tolerancia, borracho. Entonces, y tenía una huerta de 2,500, de 1,550 naranjos tenía mi papá. 1,250 tenía naranjos, cosechas. Ujú. Entonces Dios me ayudaba a través también de mi papá, que Claro. no me soltaba mi papá. Y no había esperanza en los medios rurales porque no te daban ofrenda, no te daban nada, Claro. nada. No se juntaban nada. Y te venías a veces sin cenar, Claro. te gruñían las tripas, te acostabas con las tripas que te gruñían de hambre. Pero tantas cosas bonitas que mirabas, cómo se entregaban las almas, cómo Dios salvaba a los ejidatarios, cómo te quedabas sorprendido pero de todas maneras, Dios tiene que ver mucho en el Claro. asunto. Si te llega Dios a llamar, Armando, tú ni siquiera te vas a dar cuenta cómo va a ser. Te quedas asustado, cómo te abres paso. Y tú tienes esa experiencia, Claro. porque ese es uno de los más fuertes obstáculos que enfrenta uno en el ministerio. Cómo desplazarte, cómo moverte, cómo hacer más. Y luego te lamentas a veces con aquellos que tienen riquezas, Mm. que con cualquier cosita de ellos, con sus riquezas, pudieran hacer tantas cosas por el evangelio y por Claro. Dios. Y a veces eso como que te detiene. Entonces, pero Dios tiene que ver mucho. Dios mueve cosas Claro. y poco a poco te va ayudando y nunca te va a dejar. Es una experiencia que tuvimos que a pesar de esas escaseces, pues en primer lugar Dios es, y también algunas cosas, por ejemplo, una vez no había que comer y pasaba una línea de tubos de petróleos y andaban ocupando traileros. Ujú. Y yo le dije a Tabita, a mi esposa, le digo, mira, me voy a ir a trabajar unos 2 meses de trailero y voy a hacer dinero para fortalecerse un poco porque estamos un poco. Y no, ella no me dejó. No, dijo, no, Dios no nos va a dejar. Claro. Una semana antes había venido una hermana y dice, hermano, mi esposo está muy grave en el hospital, vaya a orar por él. Él no quiere aceptar a Cristo, nunca ha aceptado a Cristo, pero está muy grave, lo cornó un buey y le quebró todo, y le sumió el cuerno y Wow. está cerca de morir. Hermano José Lara. Ujú. Y fui hasta Victoria al hospital ahora por él. En nombre de Jesús le puse las manos, declaré sanidad y traté de que él se comprometiera con Dios, que si Dios hacía algo y él prometió ahí entregar. Pues ese hermano José Lara, cuando yo me iba a ir a los trailers, sano ya, vendió su cosecha naranja. Tú no te imaginas que me trajo casi para comer medio año. Wow. Entonces, Dios si Él te llama, Claro.
No te preocupes. El asunto es que Dios no trabaja como tú quieres. Claro. Dios va a moverse de tal manera que tú quisieras que se moviera antes o se moviera después, pero Él va a caminar de acuerdo a lo que es su soberanía, su providencia, Claro. su fidelidad hacia sus hijos. Yo te digo que en mi vida de ministerio, Dios ha sido hermoso con nosotros. Claro. Llegué una vez a Monterrey porque ya no podía caminar y me metí al hospital. Mujer, se me sacaron 17 hernias en la espina dorsal, sin dinero yo. Y aquí estoy. Claro. Me acuerdo que un viejito le platiqué y me dijo, hermano Sinfo, no se va a dejar operar que le operen la espina dorsal. No se deje, no se deje. Le hice caso. Pero Dios, vuelve Claro. ese pero Dios Oh, Dios. hizo algo en mí, Claro. que estoy sano, hermano. Pues esto que te puedo platicar. Mira, si tú lees Deuteronomio capítulo 32, Ujú. fíjate bien, está el versículo 10, está el versículo 12 y está el versículo 13. Ujú. Te voy a dejar esto, es un bosquejo para si quieren agarrarlo a aquellos que oigan y compartir esto como testimonio de su salvación. Claro. Esto que pasó aquí para Israel, porque se trata de Israel, eso pasó conmigo. Claro. Y yo le hallo varias cosas. En el versículo 10 del 32, no sé si tú leas cómo dice ahí, pero dice, Dios halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad a Israel. Claro. Dios halla al pecador. No el pecador halla a Dios. Bueno, y luego dice, lo trajo, o que quiere decir, lo tomó. Las filosofías del mundo te ayudan y los consejos te ayudan, pero Dios te halla, pero lo hermoso es que te toma. Claro. O sea, te toma. Y luego dice, te enseña. Son tres cosas. Luego dice, lo guardó. En tu vida cristiana habrá muchas cosas fuertes, de muerte hasta de muerte. Claro. ¿Y cuánto no te odia Satanás, que quisiera que te arruinaras, que te pararas, que te olvidaras, que te ganas de cosas? No. Hay un Dios que está para guardarte. En el versículo 12 dice, me guió. Gracias porque te guía. Ujú. Cuando yo me vine de Victoria a Estados Unidos, yo te confieso que no me vine por el sueño americano, pero sí te confieso que sí me vine por un sueño espiritual de Dios. No sé, no había nada aquí. Ujú. Y fue la pregunta que yo hacía, ¿por qué estoy yo aquí? Y le gritaba a Dios, ¿por qué yo aquí? Era un sueño espiritual Claro. donde Dios me guió a un lugar que yo menos esperaba y que quizás no me agradaba. Me sacó de donde yo estaba con todo, dándole parejo. Y luego de repente, muévete, eso fue algo tremendo. Pero ahí entra eso que Dios te guía. Claro. Luego, fíjate bien, dice que le quitó a Israel otros dioses. Ujú. Y una de las cosas que pasa contigo cuando tú te entregas a Cristo, tienes muchos dioses. Claro. No, al menos yo no de esos que tiene la gente, no, porque no, yo no creía en eso. Ujú. Pero hay otros dioses,
como los vicios Claro. y otras cosas horribles. Son dioses. Pero allí dice que los dioses, dice, y ya no hubo otros dioses. En el versículo, será el 12 o el 13, no sé, pero fíjate que estuve leyendo eso, versículo 10, luego 12 y 13, dice, lo hizo subir, después de eso de los dioses, lo hizo subir sobre las alturas. Sí, es increíble, porque Dios no te salva no. Él tiene un plan hermoso para ti de trayectoria y de todo, ¿me entiendes? Luego, en el 13 dice, me hizo probar la miel, que quiere decir cosas dulces y no amargas. Y en el mismo versículo dice, habla del aceite. Y el aceite no es otra cosa más que el Espíritu Santo Claro, de el Dios simbolismo del Espíritu Santo. sobre tu vida. Y ahí está la vida cristiana, hermano. Ahí está Dios, Wow. que eso está contigo, te fortalece. Yo te digo, en lo personal, sigue adelante con tus planes, Claro. que, que Dios es bueno y Dios es misericordioso y que Dios te toma en cuenta todo lo que haces. Claro. Y aquí no es asunto de los hombres, es asunto de Dios. Entonces, yo te digo a ti, no dejes, no desistas, no desmayes, no claudiques, mantente. Yo digo las tres palabras, insiste, persiste y resiste. Esas palabras tienen que ver mucho en el ministerio. Para adelante, que las experiencias que hemos tenido con un Dios bueno, misericordioso, son las mismas que Dios puede tener contigo, con tu ministerio. Y pues te doy gracias por compartir estas palabras. Espero que alguien que las escuche, pues haya sido de bendición. No quiero ofender a nadie cuando hablo, pero quiero glorificar a Dios en mi vida. Tengo 83 años y todavía estoy ilusionado, todavía con Dios. Todavía pienso que hay algo más, no sé. Pero estoy muy contento y muy feliz, hermano. Sí, definitivamente creo que para más de uno que escuche esto, ¿verdad? Sí. Le va a ser de mucha bendición desde el testimonio, ¿verdad? Desde su historia, ¿verdad? Con su familia y todo. Sé que también muchas de las personas que a lo mejor nos ven están involucradas también en el ministerio, ¿verdad? Sí. De una u otra forma, o en la iglesia, en el trabajo de la iglesia. Y quiero terminar con dos cosas Sí. rápido. Primero le pedía, porque yo he escuchado muchas historias que usted nos ha contado, y le pedía, ¿verdad?, que escogiera una, ¿verdad? Si quiere que sea en su ministerio, en su familia, alguna anécdota que nos quiera contar, que estoy seguro que tenemos muchísimas de las cuales pudiéramos hablar, pero una historia que usted recuerde que le gustaría compartir en esta hora. Yo tuve un momento en que pude perder la vida y fue en el estado de San Luis. Wow. Cerquita de Río Verde había un ejido que se llamaba El Refugio, pero tenía un barrio que se le llamaba El Infiernito. Ahí mataron a un pastor presbiteriano de 70 puñaladas. Le contaron 70 puñaladas que le hicieron por comenzar a predicar y jamás volvió nadie a predicar ahí. Y ahí entramos con el Evangelio en ese lugar. Y pasó eso en mi vida muy fuerte, porque como a los 15 días que llegamos, el sacerdote juntó 800 personas más o menos, de todas las regiones. Wow. A caballos, a pie, con riatas de las arlos a caballo, otros traían cal, otros traían sal, otros traían riatas para golpear. Y parece que éramos como 3, 4 muchachos que estábamos ahí.
tratando de abrir obras y nos sacaron a golpes y casi para matarnos. Wow. Y nos llevaron todo el ejido por las calles golpeándonos y nos dejaron muy golpeados. Y yo pensaba que alguno de nosotros iba a morir o algo, pero pues nomás golpeados. Y nos dejaron ahí afuera del ejido, nos llevaron toda la calle y y ya de ahí nos fuimos a Río Verde y fuimos a donde estaban los soldados para que nos ayudaran, nos auxiliaran. No lo hicieron, nomás nos aconsejaron, nos dijeron, váyanse, ¿de dónde son? Pues yo soy de Tamaulipas, pues regresa a Tamaulipas. ¿Tú de dónde eres? De Monterrey. Pues regresa a Monterrey, ¿qué anda haciendo aquí? Ahora aún nosotros también somos católicos. Wow, sí, pues cómo iban a intervenir también Entonces, en eso. bueno, total, regresamos, ahí, al mismo lugar donde estábamos hospedados en una casa que nos dio. Porque allí donde comenzamos se entregó un muchacho, jovencito, se entregó de más o menos como de 14 años, se entregó a Cristo. Y estaba diciéndonos que él quería estudiar la Biblia, quería ir a un instituto bíblico y ser un ministro. Luis Ramírez. Total, a los 8 días que nos golpearon, el sacerdote salió de la iglesia católica y en la puerta le dio un ataque al corazón y murió. Los doctores no supieron de qué más que un ataque al corazón. Llegó una mujer vendiendo quesos en un canasto bien grande al barrio y se intoxicaron todos. Y nosotros teníamos camioneta. Y cuando se intoxican, los cargamos en la camioneta, los aventábamos así a la camioneta, bien envenenados con los quesos, al centro de salud a Río Verde. Dejábamos el montón, los aventanos y veníamos con la camioneta y llevábamos a nosotros. Y así se estableció la obra. Hay una iglesia allí. Allí estuve a punto de perder la vida. Si tú vas al refugio, antes de llegar a Río Verde, a mano derecha de la carretera de San Luis a Río Verde, hay un ejido que se llama el refugio. Si tú llegas ahí, vas a hallar la iglesia que en la vida de nosotros en el ministerio, por poco perdemos la vida. Pero miras, Luis Ramírez estudió, se graduó, y fue un pastor donde ganó muchas almas en Cuernavaca, hizo cosas tremendas, murió ya, pero cosas que pasaron en mi vida tremendas, Armando. Una cosa tremenda que pasó en mi vida, son experiencias que la llevo conmigo, que le digo gracias Señor porque hay muchas cosas que hablar y que testificar. Creo que en este tipo de cosas a veces uno magnifica diferente las cosas. Por ejemplo, yo estoy seguro que a veces usamos esa porción de la escritura donde dice que todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? Sí. A lo mejor uno le entiende con que está pasando un problema, ¿verdad? Y al final Dios obra a través de ese problema y le ayuda y le va bien. Pero entenderlo de esta manera, o sea, entender que a lo mejor, no digo que tuvo que haber pasado toda esta persecución o ese problema, pero al final Dios usó ese medio a esas personas que también lo habían amedrentado y golpeado. Dios usó el medio de los quesos y de, lo que le pasó al sacerdote para poder establecer su obra y cómo Dios obra, ¿no? Es lo impresionante. Te quedas sorprendido porque eso te da mucha confianza también de saber que Dios es un Dios todopoderoso, que no es como los dioses que el mundo tiene. No. Wow. Es un Dios vivo, poderoso. Claro. Que a veces, sinceramente, causa temor en el corazón lo que es un Dios todopoderoso. Claro. No. Ya aún nosotros, como hijos de Dios, hay un temor, no malo, pero sinceramente hay un temor de Dios. Claro. Tienes mucho temor en el templo, en la casa de Dios. Tienes mucho temor porque Dios es un Dios
grande, poderoso. Qué cosa tremenda, Armando. Claro, Ese es el Dios que amamos, que lo consideramos de esa manera también, ¿me entiendes? claro, Entonces, y tú vas a ver que sale avergonzado a Satanás en cualquier situación claro, en nuestra vida, claro. aunque sea muy, muy fuerte para nosotros y que sea difícil asimilar lo que nos pasa, ¿me entiendes? Yo creo con todo mi corazón que Dios seguirá avergonzando a Satanás Claro. en la vida de cada hijo de Dios. En nombre de Cristo. Así es, Uf, hermano. bueno, pues pudiéramos hablar muchísimas cosas, pero quiero terminar con esto Sí, y yo la verdad atesoro mucho este tiempo que usted haya tomado para poder compartirnos todas estas sí, cosas. Y por ahí le escribía y le comentaba que me gustaría terminar con una palabra para la siguiente generación de ministros, ¿verdad? Creo que los tiempos han cambiado, creo que eso sí, queda claro, los retos son distintos. Creo que a su generación le tocó abrir brecha, ¿verdad? En sí, muchos lugares. Hay muchas cosas que yo sé que no contó, pero yo que he escuchado todos esos testimonios de ir a lugares nuevos donde el Evangelio no se había predicado, sí. son retos, ¿verdad? Complicados. Pero, ¿cuál sería su consejo, ¿verdad? ¿Qué cosas usted ha visto en otras temporadas o en otros años? ¿Y qué cosas ha visto hoy en día? ¿Cuál sería su consejo para las siguientes generaciones de ministros o de gente que simplemente está en la iglesia y pues tiene la responsabilidad de predicar la palabra, ¿no? ¿Cuál es su consejo? O sea, pues yo te digo, hermano, que sinceramente Jesús le dijo a la samaritana, si tomaras del agua que el mundo ofrece, vas a volver a tener sed. Eso quiere decir, refleja lo que es la condición actual del mundo, que es una necesidad tremenda a estas alturas, con todos los avances tecnológicos, con todas las ventajas en algunos países que tienes oportunidad de lograrlo todo. La necesidad sigue todavía y aún ahora es más grande. ¿Por qué? Porque los medios modernos, tecnológicos, en lugar de usarse para la gloria de Dios, se usan para muchas cosas que destruyen a este mundo y causan dolor en el corazón. Las guerras que se libran a veces son intereses terrenos, egoístas, que solo causa dolor y vacío en la humanidad. Todo lo que se está oyendo, todo lo que se está viendo, el mundo va de mal en peor. Y a mí siempre resuenan esas palabras que dijo Jesús: alcen los ojos y contemplen los campos Wow. que están blancos para la siega. Ahorita, aunque una persona nade en sus riquezas, anda con un corazón hecho pedazos y vacío. Y esas personas, aunque tengan todo, hay un vacío tremendo, que la única paz y la única felicidad que pueden encontrar es cuando encuentren a Dios. Y nadie va a ser responsable más que los que ya fuimos salvos. Ah, Tenemos sobre las edades y sobre los tiempos y sobre lo que pase, tenemos esa comisión, claro, tenemos ese corazón palpitando adentro que no nos deja estar tranquilos, sino que nos hace expandernos y predicar el evangelio y hablar de Dios a las gentes y seguir adelante con el ministerio. ¿Me claro. entiendes? Porque como están las cosas, estaba leyendo yo el periódico, lo leo las noticias y la mayoría de los periódicos están hablando que las manecillas del reloj de la humanidad, la manecilla chiquita
está en el 12 Ujú. y la manecilla, la grande, está casi tocando el 1 Ujú. como fin de todas las cosas. Ujú. Entonces, quién sabe si tengamos tiempo, quién sabe nomás en un apretón, no sé qué pase de un botón atómico o nuclear, pero mientras la noche, antes que la noche venga Ujú. y el día dure, pues nosotros tenemos la comisión, Amén. no importa la edad. Ujú. A mi edad de 83 años, siento necesidad de hablar de Dios. Claro. Y así vivo en las calles, en las tiendas, donde quiera que voy. Como dijo Pablo, ay de mí, Ujú. si no anunciar el Evangelio. Pero no lo hacemos por ley, lo hacemos porque sentimos la misma compasión que Cristo sintió cuando miró a las ovejas como descarriadas y sin Claro. pastor. Pues tenemos que seguir adelante llevando el mensaje ya. Y tú ya fuiste testigo de lo que pasó en Monterrey. Claro. Sí. A estas alturas, Ujú. ¿cómo es posible que se hayan entregado tantas almas? Estaba viendo yo la multitud de niños y de niñas Sí. que se les estaba predicando el Evangelio, Ujú. aún con todo el programa que tiene el gobierno ahí de deportes y todo lo que tú quieras. Yo pude ver en el rostro de los niños por el teléfono, Claro. ya no ahí en persona, pero miré con qué hambre estaban esas gentes ahí Sí. tratando de oír y buscar. Pues Dios bendiga a los hermanos que todavía están en ese plan y en esa visión y como ustedes que pudieron ir a tener esa experiencia. Entonces, Armando, yo digo que pues sigamos en el ministerio que Dios no se equivocó Dios con nosotros. Claro. Dios nos llamó, nos escogió y somos la esperanza Claro. en Dios para aquel que no conocía a Dios. Yo digo a los ministros que en medio de tantas cosas, pues no aflojemos el paso, Claro. porque hay gente todavía que va a aceptar, va a recibir a Cristo, el que vino a morir por nosotros, por la humanidad. Pues Dios te bendiga, Armando, y Pastor, muchas gracias. te agradezco que me hayas invitado. Nombre a usted Espero por que Dios te bendiga tu ministerio. Una buena plática. una buena plática. Una Sí, así buena es. plática. Amén. No hablar de los vecinos ni de nadie, nomás hablar de Dios. Dios te Perfecto, pastor. Pues bendiga. muchas Igual. gracias Y un por este gusto. tiempo. Gracias también a todos los que por ahí nos van a ver, nos Amén. vieron. Eh, Créanme que es una bendición, ¿no?, poder escuchar a este tipo de ministerios, ¿verdad?, con tantos años de experiencia. Y estoy seguro que a más de uno va a ser de mucha Dios te bendición. bendiga. Que Dios les bendiga. Nos Amén. vemos en la próxima. Gracias. Adiós.